Era un martes lluvioso del mes de marzo del 2025, cuando Penélope Herrera sintió que su mundo perfecto comenzaba a desmoronarse. Su Mercedes-Benz clase S, blanco como la nieve, yacía humeante en medio del estacionamiento del centro comercial más exclusivo de la ciudad. «No puede ser, no puede ser», gritó golpeando el volante con sus manos perfectamente cuidadas. El motor había comenzado a hacer ruidos extraños esa mañana, pero Penélope, acostumbrada a que otros resolvieran sus problemas, simplemente había ignorado las señales. Ahora vestida con un traje Chanel de $3,000 y zapatos Louboutin que costaban más que el salario mensual de muchas personas, se encontraba completamente indefensa. Su teléfono sonó. Era su padre. «Penélope, ¿dónde estás? La junta con los inversores japoneses es en 2 horas. Papá, el Mercedes se descompuso. No sé qué hacer», respondió con voz temblorosa. «Por Dios, llama a la grúa y ve al taller de siempre, pero necesito que estés aquí. ¿Entendiste?» La línea se cortó. Penélope miró alrededor desesperada. La lluvia comenzaba a arreciar y su maquillaje perfecto empezaba a correrse. 20 minutos después, la grúa depositaba el Mercedes en el taller mecánico más cercano. No era el lugar elegante y exclusivo donde siempre llevaba sus autos. Era un taller pequeño, con olor a aceite y grasa, donde trabajaban hombres con overoles manchados. Penélope entró taconeando fuertemente, su frustración evidente en cada paso. «Necesito que reparen mi auto ahora», anunció sin siquiera saludar. Los mecánicos la miraron con curiosidad. Una mujer así, claramente de dinero, no era común en ese vecindario. Desde el fondo del taller una voz calmada respondió: «Buenos días, señorita. ¿En qué podemos ayudarla?» Penélope se volteó y vio a un hombre joven, tal vez de 28 años, limpiándose las manos con un trapo. Era alto, de complexión atlética, con el cabello negro ligeramente despeinado y ojos cafés que parecían ver más allá de la superficie. A pesar del overol manchado de grasa, había algo en él que no encajaba, una elegancia natural que no podía ocultar. «¿Tú eres el jefe?», preguntó Penélope con desdén. Miguel sonrió ligeramente. «Soy Miguel Morales. Y sí, puedo ayudarla con su auto. Mi Mercedes se descompuso. Necesito que lo arreglen en 2 horas máximo. Mi padre me va a matar si llego tarde a una junta importante». Miguel se acercó al auto y comenzó a examinarlo con cuidado. Sus movimientos eran precisos, seguros, como si hubiera hecho esto miles de veces. Abrió el capó e inmediatamente identificó varios problemas. «Señorita, su auto tiene daños serios. La bomba de agua está fundida, hay una fuga en el radiador y el termostato está dañado. Esto no se arregla en 2 horas». Penélope lo miró con incredulidad. «Eso es imposible. Este auto vale más de $150,000. No puede estar tan dañado». «El precio no lo hace inmune a los problemas mecánicos», respondió Miguel con calma, sin alterarse por el tono agresivo de ella. Penélope se paseaba nerviosa por el taller, hablando por teléfono con su asistente, tratando de posponer compromisos. Los otros mecánicos trabajaban en silencio, pero Miguel la observaba con una expresión que ella no podía descifrar. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó finalmente, acercándose a él. «3 días, mínimo. Tengo que conseguir las refacciones y...» «3 días», exploró Penélope. «Estás loco. Necesito mi auto hoy». Miguel la miró directamente a los ojos. «Señorita, entiendo su urgencia, pero los autos no se reparan con prisa, se reparan con cuidado». Penélope sintió algo extraño en la forma en que él le hablaba. No era sumiso como otros trabajadores que había conocido. No parecía intimidado por su actitud o su dinero. «Mira», dijo acercándose más a él, usando el tono condescendiente que siempre funcionaba con los hombres. «Si logras arreglar mi auto para mañana por la tarde, te pago el doble». Miguel sonrió y negó con la cabeza. «No es cuestión de dinero, señorita. Es cuestión de física. Su auto necesita tiempo para ser reparado correctamente». La frustración de Penélope alcanzó su límite. En su mundo todo se solucionaba con dinero o influencias. ¿Cómo era posible que este mecánico se atreviera a decirle que no? Y entonces, sin pensar, sin medir las consecuencias de sus palabras, dijo la frase que cambiaría todo. «¿Sabes qué?», sonrió con sarcasmo mirándolo de arriba abajo. «Yo hasta saldría contigo si lograras recuperar mi Mercedes para mañana». Los otros mecánicos se quedaron en silencio. Claramente, habían escuchado comentarios despectivos antes.
pero este había sido particularmente cruel. Miguel la miró durante varios segundos. No parecía enojado, parecía divertido. ¿En serio?, preguntó con una sonrisa que Penélope no supo interpretar. Obvio que no, se rió ella. Es solo una forma de decir, un tipo como tú nunca podría estar con una mujer como yo. Miguel se acercó un paso más. Su presencia era más imponente de lo que Penélope había notado inicialmente. ¿Una mujer como usted?, preguntó, su voz ahora más seria. Sí, respondió ella, inflando el pecho con arrogancia. Una mujer educada, de clase, con dinero, del nivel social correcto. Miguel la miró fijamente durante un momento que se sintió eterno. Luego, para sorpresa de Penélope, sonrió. Pero no era una sonrisa humillada, era una sonrisa confiada. ¿Sabe qué, señorita Herrera?, dijo, usando su apellido aunque ella nunca se lo había mencionado. Acepto su propuesta. Penélope parpadeó confundida. ¿Qué? Su Mercedes estará listo mañana a las 6 de la tarde. Perfecto. Como nuevo. Mejor que nuevo. ¿Cómo sabes mi apellido?, tartamudeó ella. Miguel señaló hacia el parabrisas del auto. Su identificación del club de golf está ahí, Penélope Herrera. Hija de Ricardo Herrera, ¿verdad? El dueño de Herrera Industries. Algo en la forma en que dijo el nombre de su padre hizo que Penélope sintiera un escalofrío, porque sonaba como si lo conociera. Y cuando su Mercedes esté listo, continuó Miguel, limpiándose las manos lentamente, espero que cumpla su palabra. Al fin y al cabo, usted es una mujer de clase, ¿no? Penélope se quedó sin palabras. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había perdido el control de la situación tan rápidamente? Yo no, balbuceó. Tranquila, dijo Miguel acercándose al Mercedes y acariciando suavemente el capó. Su bebé estará en perfectas condiciones. Confíe en mí. Había algo en su voz, una seguridad que no encajaba con el lugar donde trabajaba. ¿Cómo puedo confiar en que...? Miguel la interrumpió suavemente. Señorita Herrera, cuando tenga su auto mañana, se dará cuenta de que hay muchas cosas en las que se puede confiar y muchas otras que creía conocer, pero que no conoce en absoluto. Penélope salió del taller completamente confundida. Había ido a humillar a un mecánico pobre y de alguna manera se sentía como si él hubiera ganado. Mientras subía al taxi que había llamado, no pudo evitar voltear hacia atrás. Miguel estaba parado en la puerta del taller, observándola con esa sonrisa misteriosa. ¿Quién diablos es este hombre?, pensó. Lo que Penélope no sabía era que acababa de despertar a alguien que había estado dormido durante años, y lo que Miguel no sabía era que esta mujer arrogante estaba a punto de cambiar su vida de maneras que nunca había imaginado. Pero ¿quién es realmente Miguel Morales? ¿Y cómo es posible que parezca conocer más sobre la familia Herrera de lo que debería? En el próximo capítulo descubrirás las primeras pistas de un misterio que nadie se esperaba. Esa noche, Penélope no pudo dormir. Daba vueltas en su cama king size de su penthouse con vista a la ciudad, pero su mente no paraba de reproducir la conversación con el mecánico. ¿Cómo supo mi apellido tan rápido y por qué sonaba como si conociera a papá? Se levantó y fue a su laptop. En la pantalla brillante escribió Miguel Morales Mecánico. Los resultados eran escasos, demasiado escasos para su gusto. «Está extraño», murmuró para alguien que trabajaba en el vecindario. Miguel tenía muy poca presencia en Internet, ni Facebook, ni Instagram, ni LinkedIn, como si hubiera aparecido de la nada. Mientras tanto, en el taller mecánico, Miguel trabajaba solo bajo la luz de una lámpara halógena, pero no era un trabajo ordinario. Cada movimiento era preciso, calculado como si fuera un cirujano operando a corazón abierto. Sus manos, que Penélope había visto manchadas de grasa, ahora mostraban cicatrices pequeñas pero distintivas en los nudillos, cicatrices que no venían de trabajar con autos, sino de otro tipo de vida completamente diferente. «Así que has vuelto», murmuró mientras desarmaba el motor del Mercedes con una precisión que hablaba de años de experiencia, pero no necesariamente como mecánico. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número sin nombre. «Miguel, ¿estás seguro de lo que haces? Ella es una Herrera». Miguel miró el mensaje y lo borró inmediatamente. 3 años, susurró para sí mismo. 3 años en paz, y tenía que llegar ella. Penélope llegó a las oficinas de su padre con ojeras. La junta con los japoneses había sido un desastre sin ella el día anterior,
y Ricardo Herrera no estaba de humor para excusas. ¿Dónde estabas ayer?, preguntó su padre sin levantar la vista de los documentos. Te dije, papá, el Mercedes se descompuso y... ¿En qué taller lo dejaste? Penélope dudó, conocía a su padre. Era extremadamente meticuloso con todo lo relacionado con image y status. En uno que estaba cerca del centro comercial, Ricardo Herrera levantó la vista bruscamente. ¿Cómo se llama el taller? No me acuerdo del nombre exacto, pero el mecánico se llama Miguel Morales. El efecto fue inmediato. Ricardo se puso pálido y dejó caer la pluma que tenía en la mano. ¿Qué dijiste? Miguel Morales. Papá, ¿estás bien? Parece que hubieras visto un fantasma. Ricardo se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba vista a toda la ciudad. ¿Cómo era ese hombre? No sé, alto, de unos 28 años, cabello negro. ¿Por qué preguntas? Ricardo cerró los ojos como si le doliera recordar algo. Nada, seguramente es otra persona. Miguel es un nombre muy común, pero Penélope conocía a su padre. Algo estaba pasando a las 5:30 de la tarde. Penélope llegó al taller en un Uber. Su corazón latía más rápido de lo normal, aunque se negaba a admitir por qué. El lugar se veía diferente, más limpio, más organizado, como si alguien hubiera puesto especial cuidado en cada detalle. Miguel salió a recibirla, pero ya no llevaba el overol manchado de grasa. Vestía jeans oscuros y una camisa blanca impecablemente limpia, que resaltaba su físico atlético. Sus manos estaban perfectamente limpias. ¿Y era su imaginación o llevaba un reloj que parecía muy caro? Buenas tardes, señorita Herrera, dijo con esa sonrisa que la había perturbado todo el día. ¿Mi auto está listo?, preguntó tratando de sonar indiferente. Por supuesto, pero antes, me gustaría mostrarle algo. Miguel la guió hacia donde estaba su Mercedes. El auto brillaba como nunca antes lo había visto. No solo estaba reparado, estaba perfecto. «Dios mío», exclamó Penélope sin poder contenerse. «¿Cómo lograste?» «Le dije que confíe en mí», interrumpió Miguel abriendo el capó. Lo que Penélope vio la dejó sin palabras. El motor no solo estaba reparado, había sido completamente restaurado. Cada pieza brillaba, cada cable estaba perfectamente acomodado. Era como ver una obra de arte. «Esto es imposible», susurró. «¿Cuánto te debo?» Miguel cerró el capó suavemente. «Nada». «¿Cómo que nada? Usted hizo una apuesta, ¿recuerda? Y yo gané». Penélope sintió un nudo en el estómago. Yo no hablaba en serio». «Ah, no». Miguel se acercó un paso. «Entonces, una mujer de clase como usted no cumple su palabra». Había algo en la forma en que Miguel la miraba que hacía que Penélope se sintiera pequeña, no físicamente, sino de alguna manera que no podía explicar. «Mira yo», comenzó a decir, pero Miguel la interrumpió levantando la mano. «Tranquila, no voy a obligarla a nada. Solo quería demostrar un punto». «¿Cuál punto?». Miguel sonrió, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Menos diversión, más tristeza. Que hay personas que hacen promesas que no piensan cumplir y personas que cumplen promesas que nunca hicieron. Penélope lo miró confundida. «No te entiendo». «No importa», dijo Miguel entregándole las llaves. «Su auto está listo. Manéjelo con cuidado». Mientras Penélope tomaba las llaves, sus manos se rozaron brevemente. Fue un contacto de apenas un segundo, pero ella sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Por qué hiciste todo esto?», preguntó en voz baja. Miguel la miró directamente a los ojos. «Porque a diferencia de lo que usted piensa, yo sí cumplo mi palabra». Penélope subió a su Mercedes. El interior también estaba impecable, y cuando encendió el motor, sonó como nunca antes había sonado. Suave, potente, perfecto. Bajó la ventana. «Miguel, yo...». «Que tenga buenas noches, señorita Herrera». Cuando Penélope estaba a punto de salir del taller, un hombre mayor se acercó corriendo. «Miguel, Miguel», Luz gritaba. «No vas a creer lo que pasó en la televisión». El hombre se detuvo en seco cuando vio a Penélope. Su expresión cambió completamente. «Don Antonio», dijo Miguel con una voz de advertencia, pero era demasiado tarde. Don Antonio, claramente nervioso, miró a Miguel y luego a Penélope. «Perdón, jefe, no sabía que tenía visita». «¿Jefe?», preguntó Penélope. Confundida, don Antonio se dio cuenta de su error y palideció. «Yo quise decir...». Miguel suspiró profundamente. «Don Antonio, ¿por qué no se va a casa? Mañana hablamos». El hombre mayor asintió rápidamente y se alejó, pero no antes de hacer una pequeña reverencia hacia Miguel,
que Penélope no pudo ignorar. «¿Qué fue eso?», preguntó ella. «Nada importante», respondió Miguel, pero su tranquilidad anterior había desaparecido. «Ese hombre te dijo jefe y te hizo una reverencia. Los mecánicos no hacen reverencias». Miguel la miró durante un largo momento. Penélope podía ver que estaba debatiendo internamente si decir algo o no. Finalmente, habló. «Señorita Herrera, hay muchas cosas en este mundo que no son lo que parecen. Como usted y como yo». Antes de que Penélope pudiera responder, otro auto se detuvo frente al taller. Un BMW negro con vidrios polarizados. Un hombre elegante de unos 40 años, vestido con un traje que Penélope reconoció inmediatamente como de diseñador, salió del auto. «Miguel», dijo el hombre con respeto evidente, «tu padre te está buscando». Penélope sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Tu padre?», susurró. El hombre del traje se dio cuenta de la presencia de Penélope y miró a Miguel con preocupación. «Ella sabe quién eres». Miguel cerró los ojos por un momento, como si hubiera sabido que este momento llegaría. «¿No?», respondió. «Y no va a saber, Miguel», dijo el hombre. «La decisión ya no es tuya. Él quiere verte mañana». «¿Quién es él?», preguntó Penélope, su voz apenas un susurro. Miguel la miró con una expresión que mezclaba disculpa y algo que parecía miedo. «Señorita Herrera, tal vez sea mejor que se vaya». Pero Penélope no se movió. No podía moverse. Su mundo, que siempre había sido tan ordenado, tan predecible, se estaba desmoronando ante sus ojos. «¿Quién diablos eres tú?», preguntó, su voz temblando. Miguel suspiró profundamente y miró al hombre del traje, quien asintió casi imperceptiblemente. «Mi nombre completo es Miguel Alejandro Morales Sandoval», dijo lentamente, «y mi padre es Alejandro Morales». Penélope sintió como si el mundo girara a su alrededor. Alejandro Morales, el hombre más poderoso del país, el dueño del imperio más grande de México, el hombre que había sido rival de su padre durante décadas. «No, no puede ser», susurró. Miguel la miró con tristeza. «Ahora entiende por qué quería que se fuera, ¿verdad? Pero si Miguel es el heredero del imperio más poderoso del país, ¿qué hace trabajando como mecánico en un barrio pobre? ¿Y qué pasó entre las familias Morales y Herrera que ninguno de los hijos conocía? En el próximo capítulo descubrirás secretos que cambiarán todo lo que creías saber». Penélope llegó a su penthouse en estado de shock. Sus manos temblaban mientras se servía una copa de vino tinto, pero ni siquiera pudo llevársela a los labios. Miguel Alejandro Morales Sandoval, hijo de Alejandro Morales. Se dejó caer en su sofá de cuero italiano, tratando de procesar la información. Su padre había mencionado ese nombre durante toda su vida, siempre con una mezcla de respeto y amargura que nunca había entendido completamente. «Alejandro Morales», susurró al aire. «El hombre que papá dice que le arruinó todo». Tomó su teléfono y buscó en Google «Alejandro Morales, empresario México». Las imágenes que aparecieron la dejaron sin aliento. Era como ver una versión mayor de Miguel, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos intensos, la misma presencia imponente, pero había algo más. En todas las fotos, Alejandro Morales irradiaba el tipo de poder que no se compra. Se nace con él. A las 6 de la mañana, Penélope irrumpió en el estudio de su padre. Ricardo estaba sentado tras su escritorio de caoba, revisando documentos como todas las mañanas, desde que ella tenía memoria. «Papá, necesito que me digas la verdad». Ricardo levantó la vista, notando inmediatamente la tensión en la voz de su hija. «¿De qué hablas?». «De Alejandro Morales». La transformación fue instantánea. El rostro de Ricardo se endureció. Sus manos se cerraron en puños sobre el escritorio. «¿Por qué preguntas sobre él? El mecánico que reparó mi auto. Es su hijo». Ricardo se levantó bruscamente, tirando varios papeles al suelo. «Eso es imposible». «Miguel Alejandro Morales Sandoval», dijo Penélope lentamente. «¿El nombre te suena familiar?». Su padre se quedó inmóvil durante varios segundos, como si hubiera visto un fantasma. «No, no puede ser. Miguel debería estar. ¿Debería estar dónde, papá?». Ricardo caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su hija. «Alejandro Morales y yo fuimos socios hace 25 años», dijo con voz tensa. «Construimos juntos lo que ahora son nuestros imperios». «¿Qué pasó?». «Él me traicionó». La voz de Ricardo se quebró ligeramente. «Me quitó todo, los contratos más importantes,
los clientes, hasta la mujer que amaba. Penélope sintió un escalofrío. ¿Qué mujer? Tu madre. Ricardo se sentó pesadamente en su sillón, como si el peso de los años cayera sobre él de golpe. Lena, tu madre, estaba comprometida conmigo cuando conoció a Alejandro. Él era irresistible, carismático, poderoso, seguro de sí mismo de una manera que yo nunca pude igualar. Papá, ella me dejó por él, continuó Ricardo. Se casó con Alejandro y tuvieron un hijo, Miguel. Penélope sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Estás diciendo que Miguel es tu medio hermano», terminó Ricardo. Elena murió cuando Miguel tenía 5 años, un accidente automovilístico. Alejandro nunca se recuperó completamente. La habitación se llenó de un silencio pesado. Penélope trataba de procesar la información que acababa de cambiar su mundo por completo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque después de la muerte de Elena, Alejandro se volvió diferente, más frío, más despiadado. Decidió destruirme sistemáticamente. Me quitó contratos, sobornó a mis empleados, difundió rumores sobre mi empresa, casi me lleva a la bancarrota. Pero, ¿cómo es posible que Miguel esté trabajando como mecánico? Ricardo la miró con ojos tristes. No lo sé, hija. La última vez que supe de Miguel tenía 25 años y era el heredero perfecto, educado en las mejores universidades, entrenado para manejar el imperio de su padre. Algo debe haber pasado. Esa tarde, Penélope manejó hasta el taller como si fuera en piloto automático. Su mente no paraba de procesar la información que había recibido. ¿Cómo es posible que mi medio hermano esté trabajando en un taller mecánico y por qué no me reconoció ayer? Cuando llegó, encontró a Miguel trabajando bajo el capó de una camioneta vieja. Llevaba nuevamente el overol, pero ahora Penélope podía ver lo que había pasado por alto antes. La forma en que se movía, la precisión de sus gestos, la autoridad natural que emanaba incluso vestido de mecánico. No esperaba verla de nuevo tan pronto, dijo Miguel sin levantar la vista del motor. Tenemos que hablar. Miguel se enderezó lentamente y la miró. Sus ojos mostraban una resignación que Penélope no había visto antes. ¿Su padre le contó la historia? Parte de ella, respondió Penélope. Pero quiero escucharla de ti. Miguel se limpió las manos con el trapo y señaló hacia una pequeña oficina al fondo del taller. Está bien, pero hay cosas que tal vez no quieras saber. En la pequeña oficina, que sorprendentemente estaba decorada con buen gusto y tenía una biblioteca impresionante. Miguel se sirvió un café y le ofreció otro a Penélope. ¿Cuánto sabes sobre nuestros padres?, bien preguntó, sentándose frente a ella. Sé que tu padre le quitó a mi madre y que después la destruyó profesionalmente. Miguel sonrió con tristeza. Esa es la versión de Ricardo. ¿Quieres saber la verdad? Por eso estoy aquí. Miguel tomó un sorbo de café antes de comenzar. Mi padre y Ricardo fueron mejores amigos desde la universidad. Construyeron sus empresas juntos, se apoyaron mutuamente, hasta que apareció Elena, mi madre. Sí, Elena era extraordinaria, inteligente, hermosa, pero sobre todo, tenía una fuerza interior que era irresistible. Tanto mi padre como Ricardo se enamoraron de ella, pero ella estaba comprometida con mi padre. Comprometida, sí, pero no enamorada. Miguel la miró directamente. Elena le dijo a Ricardo que no podía casarse con él porque amaba a otro. Ricardo no lo aceptó. Penélope sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hizo? Trató de forzar el matrimonio, habló con los padres de Elena, usó su influencia social, incluso amenazó con arruinar económicamente a la familia de ella si no cumplía el compromiso. No, mi padre no haría eso. Miguel la miró con compasión. «Ches, Penélope, hay muchas cosas que no sabes sobre Ricardo Herrera». Miguel se levantó y caminó hacia la ventana que daba al taller. Mi padre nunca quiso lastimar a Ricardo. Cuando Elena le pidió ayuda, Alejandro trató de hablar con él, de hacerle entender que ella no lo amaba, pero Ricardo se negó a escuchar. ¿Y entonces qué pasó? Elena y mi padre se casaron en secreto. Cuando Ricardo se enteró, Miguel hizo una pausa. Fue cuando comenzó la guerra. ¿Guerra? Miguel se volteó hacia ella. Ricardo comenzó a sabotear los negocios de mi padre, robó contratos, difundió mentiras sobre la calidad de nuestros productos, incluso trató de sobornar a nuestros empleados clave. Penélope se sentía mareada. Pero papá dice que fue tu padre quien... Su padre es muy bueno reescribiendo la historia, interrumpió Miguel suavemente.
Mi padre nunca quiso hacerle daño, pero cuando alguien ataca a tu familia, te defiendes. No te creo. Miguel abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta vieja. Estos son documentos de la época, correspondencia entre mi padre y Ricardo, registros de reuniones, incluso grabaciones de llamadas telefónicas. Todo está aquí. Penélope miró la carpeta como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Ya por qué tienes esto? Porque sabía que algún día tendría que demostrar la verdad. Miguel la miró con tristeza. Y porque sabía que algún día conocería a alguien de la familia Herrera. Miguel abrió la carpeta y sacó una fotografía antigua. En ella se veían dos hombres jóvenes, sonrientes, abrazados como hermanos. Uno era claramente un joven Ricardo Herrera, el otro era Alejandro Morales. Antes de Elena, ellos eran como hermanos, explicó Miguel. Mi padre siempre esperó que algún día pudieran reconciliarse. ¿Y por qué no pasó? Porque Ricardo nunca pudo aceptar que Elena eligiera a otro. ¿Y por qué? Miguel dudó. ¿Por qué qué? Porque cuando mi madre murió, mi padre se culpó a sí mismo. Creyó que si nunca se hubiera casado con ella, si nunca hubiera peleado con Ricardo, Elena seguiría viva. Penélope sintió lágrimas en sus ojos. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto, Miguel? La miró durante un largo momento. Pienso que dos hombres orgullosos destruyeron una amistad por una mujer que ya había tomado su decisión, y pienso que nosotros, sus hijos, hemos pagado el precio de su guerra durante toda nuestra vida. Por eso trabajas aquí, para escapar de todo eso. Trabajo aquí porque hace 3 años descubrí algo sobre mi padre que cambió mi mundo por completo, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre bien y mal. Penélope se inclinó hacia adelante. ¿Qué descubriste? Miguel cerró la carpeta y la miró directamente a los ojos. Que tal vez Ricardo tenía razón sobre algunas cosas, y que tal vez yo he estado defendiendo a un hombre que no es el héroe que siempre creí que era. No entiendo. Hace 3 años encontré documentos en la oficina de mi padre, documentos que mostraban cosas que una persona buena no haría. ¿Qué tipo de cosas? Miguel se levantó y caminó hacia la puerta. Cosas que podrían destruir vidas inocentes, cosas que me hicieron darme cuenta de que tal vez la guerra entre nuestros padres no había terminado, y que tal vez yo había estado del lado equivocado todo este tiempo. Penélope se levantó también. Miguel, tienes que decirme qué encontraste. Miguel la miró con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Señorita Herrera, Penélope, hay secretos que es mejor no conocer, secretos que pueden destruir familias enteras. Más de lo que ya están destruidas. Miguel sonrió tristemente. Mucho más. En ese momento, el teléfono de Miguel sonó. Miró la pantalla y palideció. «Es él», susurró. «¿Tu padre?» Miguel asintió y contestó la llamada. «Papá». «Sí, lo sé». «No, ella no sabe nada. Está bien, estaré ahí». Colgó y miró a Penélope con preocupación. «Tiene que irse ahora». «¿Por qué?» «Porque mi padre acaba de enterarse de que usted estuvo aquí, y porque mañana voy a tener que tomar una decisión que va a cambiar todo». ¿Pero qué secretos tan terribles descubrió Miguel sobre su padre? ¿Y qué decisión tendrá que tomar que cambiará todo en el próximo capítulo? Penélope comenzará su propia investigación, y lo que descubra la dejará sin aliento. Esa noche, Penélope no pudo dormir ni un minuto. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza. Secretos que pueden destruir familias enteras. Se levantó a las 4 de la mañana, encendió su laptop y comenzó a buscar. Si Miguel no iba a decirle la verdad, ella la encontraría por su cuenta. Comenzó con búsquedas básicas sobre Alejandro Morales, pero esta vez fue más específica. Buscó fechas, transacciones comerciales, sociedades, cualquier conexión que pudiera explicar por qué Miguel había abandonado su vida de privilegios. 3 horas después, encontró algo extraño. «¿Qué es esto?», murmuró mirando la pantalla. En un documento legal archivado hacía 3 años, había una transferencia de acciones masiva de Miguel Morales Sandoval hacia una fundación benéfica llamada Elena Herrera Memorial Foundation. ¿Una fundación con el nombre de mi madre? Siguió investigando y descubrió algo que la dejó helada. La fundación había sido creada por Alejandro Morales, pero estaba dirigida por alguien más, alguien cuyo nombre la hizo temblar, Dr. Carlos Mendoza, el mismo médico que había tratado a su madre antes de su muerte. A las 10 de la mañana, Penélope estaba parada frente al consultorio del Dr. Mendoza
Era un hombre de 60 y tantos años, con cabello blanco y una expresión amable que se transformó en shock cuando la vio. «Dios mío», exclamó, «es idéntica a Elena. Doctor Mendoza, necesito hablar con usted sobre mi madre». El médico la miró nerviosamente. «Señorita Herrera, hay cosas del pasado que es mejor dejar en paz, no cuando esas cosas están afectando mi presente», respondió Penélope con determinación. «¿Por qué Alejandro Morales creó una fundación con el nombre de mi madre, Dr.?» Mendoza cerró los ojos y suspiró profundamente. «Entre, por favor, pero lo que voy a decirle va a cambiar todo lo que cree saber sobre su familia». En su consultorio, rodeado de diplomas y fotografías de una carrera médica de 40 años, Dr. Mendoza le sirvió té a Penélope con manos temblorosas. Su madre era extraordinaria, comenzó, inteligente, compasiva, con una fuerza interior que pocas personas poseen, pero también era complicada. ¿A qué se refiere? Elena tenía una condición médica que muy pocas personas conocían, una arritmia cardíaca hereditaria que podía ser mortal. Penélope sintió que el corazón se le detenía. ¿Hereditaria? Sí, ella lo sabía cuando se casó con Alejandro. También sabía que había una probabilidad alta de transmitírsela a sus hijos. A mí también, doctor. Mendoza la miró con compasión. Usted salió sana, pero Miguel heredó la condición de su madre. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Penélope. Por eso Alejandro creó la fundación, para investigar tratamientos experimentales, para encontrar una cura. Miguel no sabe cuán grave es su condición. Alejandro nunca se lo ha dicho completamente. ¿Qué tan grave, Dr. Mendoza? Dudó antes de responder. Sin el tratamiento adecuado, le quedan tal vez 5 años de vida. Mientras Penélope procesaba esta información devastadora, Miguel estaba en la mansión familiar enfrentando a su padre. La casa de los Morales era impresionante. Una construcción colonial modificada que ocupaba 3 manzanas completas en la zona más exclusiva de la ciudad. Miguel había crecido ahí, pero hacía 3 años que no pisaba el lugar. Alejandro Morales, ahora de 55 años, seguía siendo imponente, alto, elegante, con el cabello plateado perfectamente peinado y ojos que habían intimidado a presidentes y magnates por igual. «Has estado jugando al mecánico durante 3 años», dijo Alejandro sin voltear a ver a su hijo. «¿No crees que ya es suficiente?» «No es un juego, papá». «Ah, no. Entonces, ¿qué es? ¿Tu manera de castigarme por no haber sido el padre perfecto?» Miguel caminó hacia el escritorio donde había encontrado los documentos 3 años atrás. «Es mi manera de vivir con integridad». Alejandro finalmente se volteó. «¿Integridad? ¿Desperdiciar tu educación, tu posición, tu responsabilidad con la empresa? Eso es integridad. Mejor que vivir construyendo imperios sobre mentiras». La tensión en la habitación era palpable. «¿De qué mentiras hablas?» Miguel abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta, la misma que había mostrado parcialmente a Penélope el día anterior. «De estas mentiras, papá». Alejandro miró la carpeta y su expresión se endureció. «¿Todavía tienes eso? ¿Creíste que lo iba a olvidar?» Miguel abrió la carpeta y sacó varios documentos. Contratos falsos, sobornos a funcionarios públicos, amenazas a familias inocentes. «¿Esto es el legado que querías dejarme? Hice lo que era necesario para proteger nuestra familia». «Just», explotó Miguel, «hiciste lo que era necesario para alimentar tu sed de venganza contra Ricardo Herrera». Alejandro se acercó a su hijo. «Ricardo Herrera trató de destruirnos primero. Eso fue hace 25 años, papá. ¿Cuándo va a terminar esta guerra? Cuando él pague por lo que hizo. ¿Y qué hay de lo que tú hiciste?» Alejandro se quedó en silencio. Miguel sacó otro documento de la carpeta. «Este es un contrato para sabotear los frenos del auto de Elena», dijo con voz temblorosa. «Tu propia esposa, papá. Eso no es lo que parece. ¿Entonces qué es?» Miguel lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué hay un contrato para sabotear el auto de mi madre?» Alejandro se derrumbó en su silla, como si el peso de los años hubiera caído sobre él de golpe. «Ese contrato nunca se ejecutó», susurró. «Pero lo planeaste. Yo estaba loco de celos. Elena había estado viendo a Ricardo en secreto. Pensé que iba a dejarme por él». Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Mamá estaba viendo a Ricardo. Sí, después de que te tuvo comenzó a sentirse culpable por haber roto la amistad entre Ricardo y yo. Quería arreglarlo. Quería que fuéramos amigos otra vez. Y tú pensaste que... Pensé que todavía lo amaba.
Pensé que iba a dejarnos el día del accidente. Ella iba a reunirse con él, para tratar de convencerlo de que hiciera las paces conmigo. Miguel se sentó pesadamente. Entonces el accidente fue realmente un accidente, terminó Alejandro. Pero yo ya había hecho el plan, ya había pagado el dinero. Cuando me dijeron que había muerto pensaste que habías matado a tu propia esposa. Alejandro asintió con lágrimas en los ojos. He vivido con esa culpa durante 23 años. Por eso creé la fundación, por eso he tratado de encontrar una cura para tu condición, por eso he hecho todo lo que he hecho. ¿Qué condición?, preguntó Miguel. Confundido, Alejandro lo miró con horror. ¿No lo sabes? En el consultorio del Dr. Mendoza, Penélope seguía procesando la información sobre la condición de Miguel cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres saber la verdad sobre lo que realmente pasó entre nuestros padres, venga al Parque Central a las 6 p.m. Venga solas, Miguel. Penélope miró al Dr. Mendoza. Miguel sabe sobre su condición. Su padre nunca se lo ha dicho completamente. Miguel sabe que tiene problemas cardíacos, pero no sabe cuán serio es. ¿Por qué? Porque Alejandro tiene miedo de que Miguel haga algo desesperado si se entera de que puede morir joven. Penélope se levantó. Tengo que ir, señorita Herrera, la detuvo el doctor. Hay algo más que debe saber. ¿Qué? La razón por la cual su padre y Alejandro realmente nunca pudieron hacer las paces. ¿Cuál es? Porque su padre también estuvo involucrado en el plan para sabotear el auto de Elena. El mundo de Penélope se detuvo. ¿Qué? Ricardo sabía sobre la condición cardíaca de Elena, sabía que un susto fuerte podría matarla. Cuando se enteró de que ella iba a reunirse con él para hacer las paces, decidió usar esa información. No puede ser. Para asustarla tan severamente que tuviera un ataque cardíaco. No quería matarla, solo quería que se divorciara de Alejandro y regresara con él. Penélope salió corriendo del consultorio. Pero si tanto Ricardo como Alejandro estaban involucrados en el plan que causó la muerte de Elena, ¿qué significa eso para Miguel y Penélope? ¿Y qué secreto final está a punto de revelar Miguel en el parque? En el próximo capítulo, todas las verdades saldrán a la luz. A las 6 en punto de la tarde, Penélope llegó al Parque Central con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Las revelaciones del Dr. Mendoza la habían dejado devastada, pero necesitaba escuchar la versión de Miguel. Lo encontró sentado en una banca bajo un viejo roble. Mirando el lago, ya no llevaba el overol de mecánico. Vestía un traje gris perfectamente cortado que costaba más que el salario anual de muchas personas. Su transformación era impresionante. Parecía exactamente lo que era, el heredero de un imperio. Pensé que no vendría, dijo sin voltear a verla. Casi no vengo, respondió Penélope sentándose a su lado. Miguel, necesito preguntarte algo. Lo sé, el Dr. Mendoza me llamó, me contó lo que le dijo. Penélope lo miró sorprendida. ¿Sabías que yo iba a ir con él? Miguel sonrió tristemente. Penélope, he estado esperando este momento durante 3 años. Sabía que algún día alguien de tu familia buscaría la verdad. ¿Entonces todo esto fue planeado? ¿El taller? ¿El encuentro casual? No. Miguel la miró directamente. Ese fue el destino. Pero mi reacción, mi decisión de confiar en ti, esa fue real. Miguel se levantó y caminó hacia el lago. ¿Qué más te dijo el doctor? Que tienes una condición cardíaca, que puede ser mortal. Miguel asintió sin sorpresa. ¿Y qué más? Penélope dudó. Que mi padre también estuvo involucrado en lo que le pasó a mi madre. ¿Te contó todo? Me dijo que papá sabía sobre la condición de Elena y que quería usarla para separarla de tu padre. Miguel se volteó hacia ella. ¿Pero te dijo cómo lo descubrimos? ¿Descubrimos? Sí, Penélope, porque no fui yo quien encontró los documentos en la oficina de mi padre hace 3 años. El mundo de Penélope comenzó a tambalearse. ¿Entonces quién? Fue Elena. ¿Que mi madre está muerta? Tu madre biológica. Sí, pero la mujer que te crió, la mujer que Ricardo presentó como su esposa después de la muerte de Elena. Penélope sintió que no podía respirar. ¿De qué estás hablando? Miguel sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Esta es Elena Herrera, mi madre, tu madre biológica. La fotografía mostraba a una mujer hermosa, de cabello castaño y ojos verdes, abrazando a un niño pequeño que claramente era Miguel. ¿Y esta?, dijo deslizando a la siguiente foto. Es Carmen Vega, la mujer que Ricardo contrató para hacerse pasar por Elena después de su muerte.
La segunda fotografía mostraba a la mujer que Penélope había conocido toda su vida como su madre. No puede ser, susurró Penélope, las lágrimas comenzando a brotar. Miguel se sentó junto a ella y tomó suavemente sus manos. Penélope, tú no eres hija de Ricardo Herrera. El mundo se detuvo. ¿Qué? Elena estaba embarazada cuando murió. Los médicos lograron salvarte, pero ella no sobrevivió al parto. Ricardo convenció a los doctores de que registraran tu nacimiento como si fueras su hija, y contrató a Carmen para que se hiciera pasar por Elena. Penélope se levantó tambaleándose. «Estás mintiendo. Tengo las pruebas», dijo Miguel suavemente, sacando una carpeta. Certificados médicos originales. Testimonios de los doctores que fueron sobornados. Incluso el contrato que Ricardo firmó con Carmen. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Porque tú eras lo único que le quedaba de Elena. Y porque sabía que si Alejandro se enteraba de que tenía una hija, haría cualquier cosa por recuperarte. Las lágrimas de Penélope caían libremente ahora. Entonces yo soy mi hermana completa, terminó Miguel, hija de Elena Herrera y Alejandro Morales. Miguel se levantó y comenzó a caminar lentamente alrededor de la banca. Durante 25 años, Ricardo te ha usado como su arma secreta. Te educó, te moldeó, te convirtió en la heredera perfecta de su imperio. Todo para el momento en que pudiera usarte contra mi padre. No entiendo. El plan era simple. Cuando fueras lo suficientemente mayor, Ricardo iba a revelar tu verdadera identidad y exigir que mi padre te diera la mitad del imperio Morales como compensación por haberte secuestrado durante toda tu vida. Penélope se sentó nuevamente abrumada. Y tu padre, nuestro padre, sabe esto. Lo sospecha, pero nunca ha tenido pruebas. Ricardo fue muy cuidadoso. ¿Cómo lo descubriste tú? Miguel sonrió con tristeza. Porque hace 3 años, Carmen Vega se estaba muriendo de cáncer antes de morir. Quiso limpiar su conciencia. Me buscó y me contó todo. La mujer que creía que era mi madre está muerta. Murió hace 2 años, pero antes de morir me dio todos los documentos que comprueban la verdad. Miguel sacó otra carpeta, esta más vieja y desgastada. Carmen me dijo que siempre se sintió culpable por el engaño, que trataba de ser una buena madre para ti, pero que sabía que estaba viviendo una mentira. ¿Por qué no me dijo nada a mí? Porque Ricardo la amenazó. Le dijo que si alguna vez revelaba la verdad, se aseguraría de que fuera acusada de secuestro y fraude. Miguel abrió la carpeta y le mostró una carta manuscrita. Pero antes de morir, escribió esto para ti. Con manos temblorosas, Penélope tomó la carta y comenzó a leer. Mi querida Penélope, si estás leyendo esto, significa que finalmente conoces la verdad. Quiero que sepas que aunque no soy tu madre biológica, cada día de los últimos 23 años te he amado como si fueras mi propia hija. Perdóname por el engaño, pero Ricardo me prometió que era la única manera de mantenerte a salvo. Tu verdadero padre es un buen hombre que ha sufrido mucho. Tu hermano Miguel es noble y puro de corazón. Espero que algún día puedas perdonarnos a todos. Con todo mi amor, Carmen. Penélope terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo lo que he vivido, todo lo que creía sobre mi familia, todo ha sido mentira, no todo, dijo Miguel suavemente. El amor que Carmen sentía por ti era real, y el amor que yo he llegado a sentir por ti, eso también es real. Penélope lo miró sorprendida. Que Miguel se arrodilló frente a ella. Penélope, desde el momento en que entraste a mi taller, supe que eras especial, no porque fueras hermosa o rica, sino porque vi en ti la misma fuerza, la misma integridad que tenía nuestra madre. Miguel, sé que es complicado, sé que técnicamente somos hermanos, pero no crecimos juntos, no nos conocíamos. Y lo que siento por ti no es fraternal. No puedes estar diciendo esto. Te amo, Penélope, dijo Miguel con voz firme. Te amo de la manera en que un hombre ama a una mujer, y sé que tú sientes algo por mí también. Penélope se levantó bruscamente. Estás loco, somos hermanos, no biológicamente. Miguel también se levantó. Compartimos una madre, pero nuestros padres son diferentes. ¿Qué? Miguel la miró con una expresión extraña. Penélope, hay una cosa más que no te he dicho. No puede haber más. Ricardo no solo te secuestró, también mintió sobre quién es tu verdadero padre. El mundo de Penélope se tambalea completamente. ¿Qué quieres decir? Miguel tomó su teléfono y le mostró otra fotografía. Era un documento médico, un análisis de paternidad.
Elena tuvo 2 amantes durante el mes en que tú fuiste concebida, Alejandro Morales, y el Dr. Carlos Mendoza. Penélope sintió que iba a desmayarse. El doctor que me habló de la condición cardíaca, sí, él es tu verdadero padre, Ricardo lo sabe. Por eso nunca te hizo pruebas de paternidad. Por eso te ha mantenido alejada de nosotros durante todos estos años. Entonces tú y yo no somos hermanos de sangre, terminó Miguel. Solo compartimos a Elena como madre. Pero si Penélope no es hija de Ricardo ni de Alejandro, ¿qué significa esto para los planes de venganza de ambos hombres? ¿Y cómo reaccionará ella al descubrir que toda su vida ha sido construida sobre mentiras? En el próximo capítulo, las consecuencias de estas revelaciones cambiarán todo. Penélope se desplomó en la banca del parque, su mente incapaz de procesar toda la información. 25 años de su vida. Todo había sido una mentira elaborada. No, no puede ser verdad, susurraba entre sollozos. Todo lo que soy, todo lo que he creído. Miguel se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero protectora. Sé que es mucho, mucho, explotó Penélope. Miguel, me estás diciendo que el hombre que creí que era mi padre me secuestró, que la mujer que creí que era mi madre era una actriz pagada, que mi verdadero padre es un doctor que apenas conozco. Penélope, y encima me dices que estás enamorado de mí. Continuó poniéndose de pie. ¿Cómo esperas que procese todo esto? Miguel se levantó también, sus ojos mostrando el dolor que había estado cargando durante años. No espero que lo proceses ahora, pero necesitaba que supieras la verdad antes de... ¿Antes de qué? Miguel la miró con una expresión que mezcla tristeza y determinación. Antes de que Ricardo ejecute su plan final en ese momento, el teléfono de Penélope sonó. Era Ricardo. ¿Dónde estás?, preguntó su voz tensa a través del teléfono. Papá, yo. He estado esperándote en casa. Tenemos una cena muy importante esta noche. ¿Qué cena? Con Alejandro Morales. Penélope miró a Miguel con shock. Él había palideció completamente. ¿Qué? Después de 25 años finalmente vamos a arreglar nuestros problemas, continuó Ricardo. Te necesito aquí en 1 hora. Ponte el vestido azul que te compré la semana pasada. Papá, no creo que... No es una sugerencia. Penélope. La voz de Ricardo se endureció. Esta noche se decidirá el futuro de nuestra familia. Estate aquí. La línea se cortó. Miguel había escuchado toda la conversación. Ha llegado el momento, murmuró. ¿Qué momento? Ricardo va a revelar quién eres realmente. Va a usarte para chantajear a mi padre, a nuestro padre, a Alejandro. Pero si él no es mi verdadero padre, Ricardo no le va a decir eso. Le va a presentar las pruebas falsificadas que ha estado guardando durante 25 años, pruebas que demuestran que eres hija de Alejandro. Penélope sintió náuseas. ¿Y entonces qué pasará? Alejandro estará tan desesperado por recuperar a la hija perdida de Elena que le dará a Ricardo todo lo que pida, tal vez la mitad de su imperio, tal vez todo. Miguel tomó las manos de Penélope suavemente. Antes de que vayas a esa cena, necesitas conocer toda la historia de Elena, nuestra madre. Caminaron hacia un banco más apartado, donde Miguel comenzó a contarle la verdadera historia. Elena Herrera era hija de una familia de clase media, inteligente, hermosa, pero sobre todo tenía un corazón enorme. Trabajaba como enfermera voluntaria en hospitales públicos cuando conoció al Dr. Mendoza, mi verdadero padre. Sí, Carlos era joven entonces, recién graduado de medicina, idealista. Se enamoraron trabajando juntos, ayudando a los pobres. Miguel sacó otra fotografía de su carpeta. En ella se veía a una joven Elena en uniforme de enfermera, sonriendo junto a un joven que claramente era Carlos Mendoza. Entonces, ¿por qué no se casó con él? Porque la familia de Elena tenía deudas enormes. Su padre estaba enfermo, necesitaban dinero para los tratamientos. Carlos era pobre, no podía ayudarlos. Y entonces aparecieron Ricardo y Alejandro. Exactamente, ambos eran jóvenes empresarios prometedores, mejores amigos, y ambos se enamoraron perdidamente de Elena cuando la conocieron en una gala benéfica. Miguel pausó, como si lo que iba a decir fuera particularmente doloroso. Elena no amaba a ninguno de los dos inicialmente, pero cuando su padre empeoró, Ricardo le ofreció pagar todos los gastos médicos a cambio de casarse con él. Ella aceptó, se comprometió con él, sí, pero durante el compromiso Alejandro comenzó a cortearla en secreto, no con dinero o regalos, sino mostrándole sus sueños,
sus planes para cambiar el mundo, su visión de construir algo juntos. Y se enamoró de él profundamente, pero había un problema. Miguel se levantó y caminó hacia el lago, como si necesitara distancia para contar el resto de la historia. Elena nunca dejó de amar a Carlos, incluso después de casarse con Alejandro. Siguieron viéndose en secreto. Penélope sintió un nudo en el estómago. ¿Tenían una aventura? No físicamente. Al principio solo se encontraban para hablar, para recordar sus sueños de ayudar a los demás, pero el amor nunca murió. ¿Y entonces qué pasó? Miguel se volteó hacia ella. Alejandro y Elena llevaban 3 años casados cuando ella descubrió que estaba embarazada. Conmigo, eso es normal. Pero 2 meses después de que yo naciera, Elena descubrió algo que cambió todo. ¿Qué? Que Alejandro había estado usando métodos cuestionables para destruir los negocios de Ricardo, métodos que incluían lastimar a personas inocentes. Penélope se acercó a él. ¿Qué tipo de métodos? Sobornos, chantaje, incluso amenazas físicas a las familias de los empleados de Ricardo para que renunciaran. Selena se enteró, sí. Y cuando confrontó a Alejandro, él le dijo que todo lo hacía por amor a ella, para proteger su familia. ¿Qué hizo ella? Se sintió traicionada. Había creído que Alejandro era diferente a Ricardo, que era noble y honorable. Descubrir que era igual de despiadado la destrozó. Miguel regresó y se sentó junto a Penélope. Elena comenzó a encontrarse con Carlos más frecuentemente, ya no solo como amigos, esta vez como amantes. Alejandro lo sabía, lo sospechaba, y Ricardo también. Ambos hombres comenzaron a espiarla. ¿Y entonces quedó embarazada otra vez? Sí, pero esta vez no sabía quién era el padre. Podía ser Alejandro, o podía ser Carlos. Penélope sintió lágrimas en los ojos. Por eso nací prematura. Naciste prematura porque Elena estaba bajo un estrés emocional tremendo. Sabía que si el bebé era de Carlos, Alejandro podría darse cuenta. Y si el bebé era de Alejandro, Carlos se sentiría traicionado. ¿Qué decidió hacer? Miguel la miró con infinita tristeza. Decidió decirle la verdad a todos. Iba a reunir a Alejandro, Ricardo y Carlos y contarles todo. Quería terminar con las mentiras, con los engaños, con la guerra entre los dos hombres. El día del accidente, Sassi iba camino a la reunión cuando comenzó el trabajo de parto. El estrés, la lluvia, la condición cardíaca, todo se combinó. Y murió sin poder decir la verdad. Murió en el hospital. Después de que tú nacieras, sus últimas palabras fueron para el de Mendoza. Miguel sacó una última carta de su carpeta. Carlos escribió esto después de que Elena muriera. Son sus últimas palabras exactas. Penélope tomó la carta con manos temblorosas y leyó: Carlos, perdóname. No pude ser la mujer que merecías, ni la esposa que Alejandro necesitaba. Ricardo me ofreció seguridad. Alejandro me ofreció pasión. Pero tú me ofreciste amor verdadero. Cuida de mis hijos. Ambos son inocentes de los errores de sus padres. Miguel es noble como su padre, pero necesita aprender a perdonar. Y mi niña va a necesitar saber que el amor verdadero existe, incluso cuando todo parezca mentira. Dile que su madre la amó más que a la vida misma. Penélope terminó de leer con lágrimas cayendo sobre el papel. Entonces ella sabía que Carlos era mi padre. Sí, pero nunca tuvo oportunidad de decírselo a nadie más. Y por eso Carlos nunca reclamó su paternidad. Carlos nunca supo con certeza, hasta que Carmen le confesó la verdad antes de morir. Para entonces tú ya tenías 23 años y habías construido tu vida creyendo que Ricardo era tu padre. Penélope se puso de pie lentamente. Tengo que ir a esa cena. ¿Qué vas a hacer? Voy a terminar con esto, Miguel. Voy a decir la verdad, toda la verdad. Y voy a terminar con esta guerra de una vez por todas. Miguel se levantó también. Penélope, es peligroso. Estos hombres han construido sus vidas alrededor de esta venganza. Si les quitas eso, entonces tendrán que aprender a vivir con la verdad. Ella comenzó a caminar hacia la salida del parque, pero se detuvo y se volteó hacia Miguel. Miguel, sí, lo que dijiste sobre amarme, no tienes que responder ahora. Yo también siento algo por ti, interrumpió. Desde el momento en que entraste a ese taller, supe que eras diferente. Ahora sé por qué. Miguel sonrió por primera vez en días. Entonces hay esperanza para nosotros. Primero tenemos que sobrevivir a esta noche. Pero, ¿qué pasará cuando Penélope se presente en la cena sabiendo toda la verdad? ¿Cómo reaccionarán Ricardo y Alejandro?
cuando sus planes de venganza se desmoronen. En el próximo capítulo llegará el momento de la confrontación final. Penélope llegó a la mansión Herrera con una determinación que nunca había sentido antes. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión construida sobre mentiras. Ricardo la esperaba en el gran salón, vestido con su mejor traje. Había una mesa elegantemente puesta para 4 personas, con cristalería fina y flores caras. Todo parecía una celebración, pero Penélope sabía que era un funeral. «Te ves hermosa», dijo Ricardo, acercándose para besarla en la mejilla por primera vez en su vida. Penélope se apartó. «¿Cuándo llega Alejandro?». Ricardo notó inmediatamente el cambio en su tono. «En media hora, Penélope. ¿Está todo bien? ¿Te ves diferente?». «Estoy bien, papá», dijo la palabra con un tono que Ricardo no pudo interpretar. Solo, nerviosa por conocer finalmente al famoso Alejandro Morales. «Esta noche va a cambiar nuestras vidas», murmuró Ricardo ajustando nerviosamente su corbata. «Sí», respondió Penélope, «va a cambiar todo». A las 8 en punto, un convoy de 3 autos negros se detuvo frente a la mansión. Alejandro Morales bajó del vehículo central seguido por 2 guardaespaldas y por Miguel. Cuando Ricardo abrió la puerta, los 2 hombres se miraron por primera vez en 25 años. El tiempo había sido amable con ambos. Seguían siendo imponentes, poderosos, pero sus ojos mostraban el cansancio de décadas de guerra. «Ricardo», dijo Alejandro con voz neutra. «Alejandro», respondió Ricardo igualmente frío. «¿Has conocido a mi hijo, Miguel?». Ricardo miró a Miguel con una mezcla de curiosidad y recelo. «El mecánico, entre otras cosas», respondió Miguel calmadamente. Penélope apareció en la escalera. Llevaba el vestido azul que Ricardo le había pedido, pero había algo en su postura, en su expresión, que era completamente nuevo. Parecía real, auténtica, libre. Cuando Alejandro la vio, se quedó inmóvil. La similitud con Elena era impactante, pero había algo más, algo en los ojos de Penélope que le resultaba familiar de otra manera. «Esta es mi hija, Penélope», dijo Ricardo con orgullo fingido. Alejandro subió las escaleras lentamente, como hipnotizado. «Es idéntica a Elena», susurró. «Sí», respondió Penélope, mirándolo directamente. «Tengo los ojos de mi madre». Durante la primera hora de la cena, la conversación fue tensa pero civilizada. Ricardo y Alejandro hablaron de negocios, de la economía, de todo excepto del pasado. Miguel permanecía callado, observando, esperando. Penélope jugaba su papel perfectamente, la hija obediente que no sabía nada de las guerras de sus mayores, hasta que Ricardo decidió que era momento de ejecutar su plan. «Alejandro», dijo poniendo su copa de vino en la mesa, «hay algo que necesito contarte». «¿Qué cosa?». Ricardo miró a Penélope, esperando que ella permaneciera callada como siempre había hecho. «Se trata de Penélope». Alejandro miró a la joven con curiosidad. «¿Qué hay con ella? ¿No es quien crees que es?». El silencio se hizo pesado en la habitación. «No te entiendo». Ricardo sonrió con la satisfacción de un hombre que está a punto de ganar una guerra de 25 años. «Penélope no es mi hija biológica». Alejandro se puso tenso. «¿De qué hablas?». «Es tu hija, Alejandro, hija de Elena». Alejandro se levantó bruscamente tirando su silla. «Eso es imposible. Elena murió antes de dar a luz». «No», dijo Ricardo sacando una carpeta. «Murió después. Los médicos lograron salvar a la bebé». Ricardo puso documentos sobre la mesa. Certificados de nacimiento falsificados, pruebas de paternidad fabricadas, testimonios médicos comprados. «Durante 25 años he criado a tu hija como si fuera mía», continuó Ricardo. «Ahora quiero compensación». Alejandro tomó los documentos con manos temblorosas. Miguel lo observaba con tensión, listo para intervenir. «¿Compensación?», susurró Alejandro. «50% de Morales Industries y un perdón público por todo el daño que me has causado durante estos años». Alejandro miró a Penélope, quien había permanecido extrañamente callada. ¿Es verdad?», le preguntó con voz quebrada. «¿Eres mi hija, Penélope?». Se levantó lentamente y caminó hacia él. «Soy hija de Elena Herrera», dijo con voz clara. «Pero no soy tu hija, Alejandro». La confusión se extendió por toda la mesa. «¿Qué?», preguntó Ricardo alarmado. Penélope se volteó hacia el hombre que la había criado. «Tampoco soy tu hija, Ricardo». Penélope caminó hacia el centro de la habitación,
donde todos podían verla claramente. Durante 25 años he vivido una mentira, pero esta noche esa mentira termina. Sacó su propia carpeta, los documentos reales que Miguel le había dado. Mi nombre es Penélope Mendoza, dijo con voz firme, hija de Elena Herrera y el Dr. Carlos Mendoza. Ricardo se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Hablo de la verdad, Ricardo, la verdad que has estado ocultando durante 25 años. Alejandro miró los documentos que Penélope había puesto en la mesa. Carlos Mendoza, mi madre tuvo una aventura con el Dr. Mendoza durante su matrimonio contigo, continuó Penélope, mirando a Alejandro. Quedó embarazada, pero nunca supo quién era el padre hasta que nací. Entonces tú, no soy tu hija, tampoco soy hija de Ricardo, soy hija de un médico que se enamoró de una mujer que no pudo elegir entre 3 hombres que la amaban de maneras diferentes. La habitación se llenó de silencio absoluto. ¿Y Carmen?, preguntó Ricardo con voz temblorosa. Carmen Vega fue una actriz que tú contrataste para hacerse pasar por Elena después de su muerte, respondió Penélope. Una mujer que me amó como una madre real, pero que vivió toda su vida con la culpa de participar en tu engaño. Ricardo se desplomó en su silla. ¿Cómo lo descubriste? Carmen me escribió una carta antes de morir. Miguel me la entregó, junto con todas las pruebas. Ricardo miró a Miguel con odio. Tú arruinaste todo. No, intervino Miguel poniéndose de pie. Tú arruinaste todo cuando decidiste basar tu vida en una mentira. Alejandro seguía procesando la información. Entonces, Elena sí me traicionó. Elena los traicionó a todos, dijo Penélope con tristeza, pero lo hizo porque ustedes la pusieron en una posición imposible. Se acercó a Alejandro. Tú la presionaste para que eligiera entre el amor y la seguridad. Ricardo la chantajeó para que se casara con él. Y Carlos fue el único que la amó sin condiciones, pero era demasiado pobre para salvar a su familia. ¿Y ella qué quería?, preguntó Alejandro con lágrimas en los ojos. Quería paz, respondió Penélope. Quería que ustedes 3 dejaran de pelear y encontraran una manera de coexistir. Por eso iba a esa reunión el día que murió. Ricardo levantó la cabeza lentamente. 25 años, susurró. 25 años planeando mi venganza. Y todo fue por nada. No por nada, dijo Penélope suavemente. Porque me diste una vida, me educaste, me cuidaste, me amaste a tu manera. Eso no fue mentira, pero no eres mi hija. No biológicamente, pero fuiste el único padre que conocí. Eso tiene que valer algo. Ricardo comenzó a llorar. Lágrimas de 25 años de culpa, rabia y dolor. Elena, perdóname, Elena. Alejandro se acercó a su antiguo amigo y por primera vez en décadas puso una mano en su hombro. Ambos la perdimos, Ricardo, ambos pagamos el precio de nuestro orgullo. Miguel se acercó a Penélope y tomó su mano. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó. Penélope miró a los 2 hombres que habían destruido sus vidas por amor a su madre. Voy a buscar a mi verdadero padre, dijo. Voy a conocer al Dr. Carlos Mendoza y voy a tratar de construir una relación real con él. ¿Y nosotros?, preguntó Ricardo. Ustedes van a tener que aprender a vivir con la verdad. Van a tener que encontrar una manera de perdonarse a sí mismos y el uno al otro. Alejandro miró a Ricardo. ¿Crees que sea posible? Después de todo este tiempo, Ricardo se limpió las lágrimas y extendió su mano. Elena querría que lo intentáramos. Los 2 hombres se dieron la mano por primera vez en 25 años. Miguel abrazó a Penélope. ¿Y nosotros?, susurró. ¿Qué va a pasar con nosotros? Penélope lo miró con amor. Nosotros vamos a escribir nuestra propia historia. Una historia basada en la verdad, no en las mentiras de nuestros padres. Pero será posible que Miguel y Penélope construyan un amor real después de tantas revelaciones. Y podrán Ricardo y Alejandro realmente perdonarse después de décadas de odio. En el capítulo final, todas las historias encontrarán su resolución. El sol de septiembre entraba suavemente por las ventanas del nuevo taller de Miguel. Ya no era el pequeño espacio donde Penélope lo había conocido. Ahora era una empresa próspera que combinaba mecánica de alta gama con restauración de autos clásicos. Pero Miguel seguía trabajando con sus propias manos, no por necesidad económica, sino porque había aprendido que el trabajo honesto daba un tipo de satisfacción que el dinero heredado nunca podría proporcionar. Tu cita de las 3 está aquí.
anunció don Antonio, quien ahora fungía como administrador oficial del taller. Miguel levantó la vista del motor de un Mustang del 67. Durante los últimos meses había establecido una rutina. Trabajaba en el taller durante las mañanas y dedicaba las tardes a reunirse con personas importantes de su vida pasada y presente. Hazla pasar a la oficina. Ahí estaré en 5 minutos, Dr. Carlos Mendoza esperaba en la oficina, visiblemente nervioso, a sus 65 años. Seguía siendo un hombre distinguido, aunque las líneas de preocupación alrededor de sus ojos mostraban el peso de décadas de secretos guardados. «Miguel», dijo levantándose cuando el joven entró. «Dr. Mendoza», respondió Miguel ofreciéndole la mano. «Gracias por venir». Se sentaron frente a frente, la tensión palpable en el aire. «¿Cómo está Penélope?», preguntó Carlos inmediatamente. Miguel sonrió. Era típico del doctor pensar primero en otros. «Está bien, más que bien, de hecho, está encontrándose a sí misma. Acepta verme. Por eso lo cité aquí. Quería hablar con usted primero». Carlos se inclinó hacia adelante. «Miguel, necesitas entender algo. Yo nunca quise ser un padre ausente. Cuando Elena murió, creí que había perdido mi única oportunidad de ser parte de la vida de mi hija, pero sospechaba que Penélope era suya. Tenía esperanzas», admitió Carlos. «Elena me había dicho que existía la posibilidad, pero cuando Ricardo registró a la bebé como suya y apareció con esa mujer haciéndose pasar por Elena, pensé que tal vez me había equivocado». Miguel estudió al hombre mayor. Había algo en él que inspiraba confianza, una bondad genuina que explicaba por qué Elena se había enamorado de él, por qué no luchó por la verdad, porque era un médico joven sin dinero ni influencias, enfrentándome a 2 de los hombres más poderosos del país. ¿Qué oportunidad tenía? Y ahora, Carlos sonrió tristemente. «Ahora soy un médico viejo sin dinero ni influencias, pero tengo algo que no tenía entonces». «¿Qué?». «La certeza de que mi hija necesita saber que existe el amor incondicional, que no todo en este mundo se basa en poder, dinero o venganza». La puerta de la oficina se abrió y Penélope entró. Durante los últimos meses había cambiado completamente. Ya no llevaba la ropa de diseñador ni los accesorios caros que había usado toda su vida. Vestía jeans, una blusa sencilla y el cabello recogido de manera natural, pero lo más notable era su expresión. Había una paz en sus ojos que nunca había tenido antes. «Papá», dijo mirando a Carlos. La palabra hizo que el hombre mayor se quebrara en llanto. «Penélope, mi niña». Ella se acercó y lo abrazó. Era el primer abrazo real entre padre e hija en 25 años. Miguel se levantó discretamente. «Los dejo solos». «No», dijo Penélope sin soltar a Carlos. «Quédate. Eres parte de esta familia ahora». Miguel sonrió y volvió a sentarse. «Dr. Mendoza», comenzó Penélope, «durante estos meses he estado leyendo sobre usted, su trabajo en hospitales públicos, las clínicas gratuitas que fundó, las vidas que ha salvado. Penélope, me siento orgullosa de ser su hija», terminó, «más orgullosa de lo que nunca me sentí siendo una Herrera o creyendo que era una Morales». Carlos tomó las manos de su hija. «Sé que no puedo recuperar los años perdidos, pero si me lo permites me gustaría conocerte, la mujer real, no la imagen que crearon para ti». «Me gustaría eso también», respondió Penélope, «pero hay algo que necesito contarle». «¿Qué?». Penélope miró a Miguel y luego de vuelta a su padre. «Estoy enamorada de Miguel». Carlos miró entre su hija y Miguel durante un largo momento. «¿Te hace feliz?». «Más feliz de lo que creí posible. Te respeta, como nadie me ha respetado jamás. Te ama por quien eres, no por lo que tienes». Penélope sonrió. «Me ama a pesar de todo lo que no tengo». Carlos se volteó hacia Miguel. «¿Y tú qué sientes por mi hija?». Miguel se puso de pie. «Dr. Mendoza, amo a Penélope con una intensidad que a veces me asusta, pero más que eso, la admiro. La manera en que enfrentó la verdad sobre su vida, cómo dejó atrás los privilegios que no eran realmente suyos, cómo eligió construir una identidad auténtica en lugar de vivir una mentira cómoda. ¿La vas a proteger? Voy a caminar junto a ella. No creo que necesite que la protejan. Es la mujer más fuerte que conozco». Carlos sonrió y extendió su mano hacia Miguel. «Entonces tienes mi bendición». Mientras los tres conversaban, Penélope les contó sobre su nueva vida. «Dejé la empresa de Ricardo», explicó. «Estoy trabajando como coordinadora en la Fundación Elena Herrera Memorial». «¿La fundación que creó Alejandro?». «Sí,
pero ahora la estoy reestructurando para que realmente ayude a familias que enfrentan problemas cardíacos, como los que enfrentó mamá. Miguel la miró con orgullo. Ha conseguido financiamiento para 3 nuevas clínicas. ¿Y financieramente cómo estás?, preguntó Carlos con preocupación paternal. Penélope se rió. Vivo en un apartamento de 2 recámaras, manejo un auto usado y cocino mis propias comidas. Y soy más feliz de lo que jamás fui en el penthouse. No extrañas nada de tu vida anterior. Extraño a Carmen, admitió Penélope, pero no extraño las mentiras. No extraño sentir que tenía que ser perfecta todo el tiempo. No extraño vivir para impresionar a personas que no me conocían realmente. En ese momento, don Antonio tocó la puerta. Miguel, Ricardo Herrera está aquí. Dice que tiene una cita. Penélope se tensó ligeramente. ¿Todavía lo ves? Una vez al mes, explicó Miguel. Está cambiando. ¿Cómo? ¿Por qué no lo ves tú misma?, sugirió Miguel. David Mendoza, ¿le molesta conocer a Ricardo? Carlos respiró profundamente. Creo que es hora de que los 3 hombres que amamos a Elena finalmente nos conozcamos sin odio. Ricardo entró en la oficina visiblemente diferente. Había perdido peso, tenía canas que antes se teñía y llevaba ropa más simple, pero lo más notable era su expresión. Ya no había arrogancia ni amargura. Cuando vio a Carlos se detuvo. Dr. Mendoza. Ricardo. Los 2 hombres se miraron durante un momento tenso. Quería pedirle disculpas, dijo Ricardo finalmente, por tomarle a su hija, por hacerle creer que había muerto en el parto, por todo. Carlos se levantó y extendió su mano. Elena nos perdonaría a todos. Creo que deberíamos perdonarnos nosotros también. Ricardo tomó su mano, y luego se volteó hacia Penélope. ¿Cómo estás, hija? La palabra hija ya no sonaba posesiva, sonaba cariñosa. Estoy bien, papá Ricardo, respondió Penélope. ¿Cómo está Alejandro? Mejor. Hemos estado hablando, tratando de reconstruir nuestra amistad. ¿Es posible después de todo lo que pasó? Ricardo sonrió tristemente. Elena nos unió una vez. Tal vez pueda unirnos de nuevo, incluso desde donde está. Miguel tomó la mano de Penélope. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? Pero antes, se volteó hacia Carlos y Ricardo. Necesito el permiso de ambos. Los 2 hombres se miraron y sonrieron. ¿Qué necesitas, hijo?, preguntó Carlos. Miguel se arrodilló frente a Penélope y sacó un anillo sencillo pero hermoso. Penélope Mendoza, dijo con voz temblorosa, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Penélope. ¿Estás seguro? Soy una mujer que no tiene nada. No tengo fortuna. No tengo conexiones. No tengo el apellido prestigioso. Miguel sonrió. Tienes todo lo que importa. Tienes integridad. Tienes corazón. Tienes la fuerza para elegir la verdad por encima de la comodidad. Tienes el valor de amar sin condiciones. ¿Y tú?, preguntó Penélope. ¿Qué tienes para ofrecerme? Tengo mis manos para trabajar, mi corazón para amarte y la promesa de que construiremos algo real juntos, algo que no se base en el dinero o el poder, sino en el respeto mutuo y el amor verdadero. Sí, susurró Penélope. 1000 veces sí. La iglesia era pequeña y sencilla, decorada con flores silvestres en lugar de arreglos costosos. Los invitados no eran magnates ni políticos, sino mecánicos, doctores, enfermeras y personas cuyas vidas habían sido tocadas por la Fundación Elena Herrera Memorial. Penélope caminó hacia el altar del brazo de Carlos Mendoza, su verdadero padre. En la primera fila estaban Ricardo y Alejandro, sentados lado a lado, unidos finalmente por algo más fuerte que su rivalidad, el amor compartido por la memoria de Elena y el deseo de ver felices a los jóvenes. Miguel la esperaba en el altar, no con el traje de diseñador que había usado toda su vida, sino con un traje sencillo, que él mismo había comprado con el dinero que ganaba en su taller. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, Ricardo se levantó. Todos se tensaron. Sí, dijo Ricardo, tengo una objeción. Miguel y Penélope se miraron con preocupación. Mi objeción, continuó Ricardo con lágrimas en los ojos, es que Elena no puede estar aquí para ver a su hija casarse con el hombre que realmente la merece. Se sentó y toda la iglesia suspiró aliviada. El sacerdote sonrió. Creo que ella está aquí. Señor Herrera, en cada decisión valiente que han tomado estos jóvenes, en cada momento que han elegido el amor por encima del miedo, Elena está aquí.
Miguel y Penélope intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito. Miguel: prometo amarte no por lo que tienes, sino por quién eres. Prometo construir contigo una vida basada en la verdad, el trabajo honesto y el respeto mutuo. Penélope: prometo caminar contigo sin perder mi propia identidad. Prometo elegir siempre la autenticidad por encima de la apariencia y el amor verdadero por encima de la comodidad. Cuando se besaron, toda la iglesia estalló en aplausos. 5 años después del matrimonio, Miguel y Penélope tenían una vida simple pero plena. Él dirigía una cadena de talleres que empleaba a jóvenes de bajos recursos, enseñándoles oficios dignos. Ella había expandido la fundación a nivel nacional, salvando cientos de vidas. Vivían en una casa modesta, manejaban autos prácticos, y su mayor lujo era cenar juntos cada noche, contándose sobre su día. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en el jardín y Penélope leía en el porche, ella le preguntó: ¿alguna vez extrañas la riqueza, el poder, la vida fácil? Miguel dejó sus herramientas y se sentó junto a ella. ¿Sabes qué he aprendido en estos años? Que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que da, no por lo que posee, sino por lo que construye, no por cómo lo ven los demás, sino por cómo se ve a sí mismo en el espejo cada mañana. Penélope sonrió y tomó su mano, y el verdadero valor de una mujer no se mide por el hombre que consigue, sino por la mujer que elige ser. ¿Y quién has elegido ser? Alguien real, respondió Penélope, alguien que ama sin condiciones, que trabaja con propósito, que vive con integridad. Miguel la besó suavemente. Entonces ambos somos millonarios. En la distancia, desde el cielo, Elena sonreía. Sus hijos habían encontrado lo que ella siempre había buscado: el amor verdadero, basado no en las posesiones o el estatus, sino en el valor real del corazón humano. Y en ese momento, sentados en su porche sencillo, con sus manos manchadas de trabajo honesto y sus corazones llenos de paz,